Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Exaltamos al Dios de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al Dios de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Y subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de Casa Roca, donde la tristeza es gozo y el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al camino de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Una canción con el fin de darle alabanza a mi boca, cambiando mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo.
Muy buenas noches para toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja, y damos una bienvenida a todas las personas que se están sintonizando con nosotros en esta noche. En el día de hoy vamos a tocar un tema bien importante que está contemplado en Mateo capítulo 7, versículos del 14 al 21. Dice la palabra del Señor: Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero pedirte que nos ministres en esta hora y en este momento. Ilumíname y lléname con tu presencia, con tu Santo Espíritu, para proclamar tu santa palabra. Y nuevamente te pido para que tu palabra nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, nos instruya para justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego el servicio de hoy, y delante de tu presencia y por medio de tu amado Hijo Jesucristo, he orado. Amén y amén. ¿Por qué somos tan débiles espiritualmente? Aunque el Señor lo dice, bueno, hay un pasaje tremendo que lo habíamos hablado el domingo pasado antes de terminar, que dice que Jesús en Getsemaní, recuerden de que los discípulos estaban muy cansados, y Jesús va a dar una frase importantísima. La vamos a utilizar y la vamos a dejar en el tintero de tal manera que va a salir a la luz y recordarnos ese pasaje que muchos de ustedes ya lo saben. Jesús, a la vez que era una figura pública, realmente era una persona muy privada. No se le ve orando en público ni cercanamente a lo que se le ve orando en privado. De hecho, nuestro Salvador estaba tan comprometido a la oración privada que con frecuencia oraba durante horas y horas, incluso durante toda la noche. Parecía anhelar momentos íntimos a solas con su Padre Celestial. Pero si Jesús pudiera haber logrado todo lo que vino a hacer solamente por la oración, ¿por qué ayunaba? Una pregunta interesante. ¿Por qué ayunaba Jesús? ¿Podríamos estar perdiéndonos nuestros mayores avances porque no ayunamos? Recuerda la producción al 30, la producción al 60 y la producción al 100 por 1 de la que habló Jesús. Marcos capítulo 4, versículos 8 y versículo 20 dice: pero las otras semillas cayeron en un buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Veámoslo de esta manera. Cuando usted ora, puede liberar ese asunto del 30 por 1. Cuando usted ora y da, el verbo dar, eso hace parte de su vida, creo que eso liberará la bendición hasta el 60 por 1. Pero cuando usted ora, da y ayuna, y hacen parte de su vida el orar, el dar y el ayunar, puede ser liberada esa bendición del 100 por 1. Si ese es el caso, examinémonos a nosotros mismos y preguntémonos qué bendiciones no están siendo liberadas. ¿Qué respuestas a la oración
no están llegando? ¿Qué bendiciones no estamos recibiendo? Porque no estamos dando. ¿Qué ataduras no están siendo rotas? Porque no ayunamos. Mateo relata la historia de un padre que tenía un hijo poseído por un demonio. Por años había visto desesperanzado a su hijo sufrir grandes y graves convulsiones. A medida que creció, los ataques se volvieron tan graves que el muchacho frecuentemente se lanzaba a un fuego o al agua. Un espíritu suicida lo atormentaba constantemente. La situación se volvió amenazadora para su vida. Veamos algunas consideraciones. Entremos a un primer punto: agotando todos nuestros recursos. Al haber agotado todo intento de curar al muchacho, incluso al haberlo llevado a los discípulos sin éxito, la grave situación del padre parecía imposible. Uno muchas veces trata por sus propios medios de buscar alguna solución al problema, pero llega un momento en donde estás en una encrucijada y donde ni para adelante ni para atrás. Oír de Jesús. Entonces este padre oyó que Jesús estaba cerca. Acercándose al maestro, se arrodilló. Óigame bien la actitud. Se arrodilló y le clamó. En Mateo capítulo 17, versículos del 15 al 16 lo registra. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús ordena traerlo y sanarlo. Cuando llevaron al muchacho ante Jesús, la Biblia dice en Mateo 17 al 18, Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento después de todo. Mateo 10:1 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no pudieron los discípulos echar fuera al demonio y sanar al muchacho? Entonces viene un cuarto punto. Hemos visto primero un primer punto, agotando todos nuestros recursos. Un segundo punto, oír de Jesús. Un tercer punto, Jesús ordena traerlo y sanarlo. Un cuarto punto, la incredulidad de la humanidad. La incredulidad de la humanidad impide el actuar de Dios. Mateo 17:17, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. La impotencia de los discípulos para sanar a un muchacho lunático es fruto de su poca fe. Dime, ¿cuál es la fe que tú tienes? Porque hay veces mientras estamos bien, todo funciona, pero cuando están las adversidades, las dificultades, mucha gente se retira. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la medida de tu fe? Una carencia que Jesús detecta como una debilidad generacional, la poca fe. Dime cómo está tu fe en Cristo. Porque hay gente que pone fe en la fe en el negocio, fe en el político, fe en las plantas, los panteístas, fe en tantas cosas. Hasta en los brujos le ponen fe a los horóscopos, le ponen fe en una cantidad de cosas. Es un sincretismo real, hasta en la matica de sábila. A la luz de este hecho, la gracia de Dios posibilita el que un fracaso desencadene una lección positiva, dado que Jesús estimula un factor no considerado por sus discípulos, la oración y el ayuno. El domingo pasado hablamos de estar en su presencia en oración. Hoy vamos a tocar una segunda disciplina cristiana que es importantísima, que es el ayuno. Y vamos a mirar dentro de este cuarto punto la incredulidad de la humanidad impide el actuar de Cristo. Voy a mirar un punto 1 dentro de este cuarto aspecto de la incredulidad, el descuido de la vida espiritual. Dime tú qué área tienes descuidada en tu vida. Porque uno puede a veces descuidar algunas. Hay gente que se dedica mucho a los negocios de hacer plata y descuida a su esposa, descuida a sus hijos, descuida la relación con ella, descuida la relación familiar, exitoso en los negocios, pero un desastre en la familia. Y muchísimas personas descuidan algo muy importante, el descuido de la vida espiritual. Dime tú
si tienes descuidada tu vida espiritual, si tienes descuidada tu relación, tu vida de pareja, si tienes descuidada tu vida familiar con tus hijos, si tienes descuidada tu vida laboral, si tienes descuidada tu vida de ministerio, aún de la iglesia. Pero hablemos de algo tremendo, el descuido de la vida espiritual. Un pantano paralizante de la vida de los discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es el origen de este problema? Dejemos que la palabra de Dios nos oriente. La tristeza. Hay mucha gente que vive triste. Triste porque se siente frustrado, triste porque no le salen las cosas, triste porque está sin empleo, triste porque estudió y no encuentra el empleo, triste porque su relación de pareja invirtió también muchísimo tiempo, muchísima dedicación y no funcionó, triste por la situación del mundo, triste por la injusticia del mundo. ¿Qué te está produciendo tristeza? Triste está mi corazón, triste está y no sé qué tiene, pero más triste estará el que a mí triste me tiene. Eso decía mi abuela en un verso que ella me enseñaba siendo niño. De por sí que ella me dormía a base de poesía. La tristeza. Al llegar al Monte de los Olivos, Jesús le dice a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Lucas 22, 40b. Al terminar, sigue diciendo el Evangelio, fue a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. En el pasaje paralelo de Mateo se dan dos razones más para el sueño de los discípulos. Uno es la tristeza que hay en su corazón y otra de las causas por las cuales están agotados es la debilidad de la carne. Y tres, el cansancio físico. Mateo 26, 41 al 43 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Las tres razones que dan los evangelios ante la incapacidad de los discípulos para orar señalan en el fondo un mismo problema. Han permitido que la tristeza los domine, llenándolos de sueño y de cansancio. Y aún no han aprendido que la oración es un recurso espiritual que permite el descanso del alma atribulada ante los desafíos del reino de Dios. El mismo caso de Jesús ejemplifica lo dicho. Narra Mateo que al llegar de la oración Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera que postró su rostro y oró a su Padre. En medio de su angustia no fue subyugado ni por la tristeza ni por el sueño, supo descansar en la oración. El descuido de la vida espiritual sigue siendo un pantano en el que solemos atascarnos. Al caer en la depresión, por ejemplo, al llenarnos de demasiadas actividades, al ser dominados por la carne o por la naturaleza pecaminosa, que nos orilla a la indisciplina, a la superficialidad, a no ceder nuestra vida a la soberanía de Dios, no someternos a Dios. Miremos un segundo punto del problema de la crisis espiritual, del problema del descuido de la vida espiritual. Miremos entonces ese descuido de la vida espiritual. Estamos mirando la incredulidad humana que impide el actuar de Dios se produce por el descuido de la vida espiritual. Un segundo punto, la disciplina de la oración y el ayuno. Hay una indisciplina, no hay disciplina sino indisciplina, hay mucha superficialidad. En una escuela de educación preescolar se detectaron dos graves carencias en los niños, todos ellos menores de 6 años. Uno, la carencia de hábitos. Y dos, y el mucho tiempo que pasan frente al televisor, y ahorita frente a los aparatos y frente a las redes. Cuando hablamos de la educación de la fe, los problemas que enfrentamos no son muy diferentes. La indisciplina es carencia demoledora. Considerémoslo. ¿Cuántos de nosotros hemos podido formarnos el hábito de la lectura diaria de la palabra de Dios y de la oración cotidiana? Es un hábito espiritual. Y en esto de pronto hay mucha no disciplina, sino indisciplina.
Tú hiciste el devocional hoy, hiciste el devocional ayer, hiciste el devocional antes de ayer, hiciste el devocional todo este mes, leíste tu palabra, cómo está tu tiempo de oración y cómo está el tiempo de ayuno. Del compañerismo fraternal y del testimonio al mundo. Una vida cristiana disciplinada está sustentada en la formación de hábitos. Algunos temen caer en la rutina, pero la amenaza latente es la debilidad de la naturaleza pecaminosa que nos hace olvidar el cultivo de la vida espiritual. Otro de los problemas que tenemos de la incredulidad, que hemos visto el primero, el descuido de la vida espiritual. Segundo, hemos visto la disciplina de la oración y el ayuno, que no es disciplina sino indisciplina. Y la tercera, una crisis generacional. Jesús fue claro, señaló que la debilidad espiritual es una crisis generacional. Por ello calificó a sus contemporáneos como incrédulos y perversos. El padre del muchacho enfermo había dado testimonio de la incapacidad de sus discípulos para sanarlo. Ante ellos, los suyos le preguntan cuál es el motivo de su fracaso. Otra vez las palabras de Jesús son definitivas: la poca fe. Activos en el ministerio de Cristo, depositarios de la sabiduría de Dios, testigos del poder de Jesús, participantes de los milagros del Señor, los discípulos carecían de fe. Y Jesús repetidamente les dijo: hombres de poca fe. ¿Cómo te podemos decir a ti? ¿Tú eres un hombre, una mujer, un joven de poca fe o de mucha fe? Su fracaso desencadenó un elemento positivo. Fueron instruidos sobre el lugar de la fe en el reino de Dios. Permite que se realice lo imposible. Vence las barreras de la debilidad espiritual y la fuerza opresiva de la enfermedad y el demonio. Es por ello que la fe se cultiva en la oración y el ayuno. La fe se cultiva en la oración y el ayuno. Disciplinas que enseñan a depender de Dios y a esperar en Él, a vencer la autosuficiencia y la naturaleza pecaminosa. El poder espiritual del cristiano, su disposición a ser instrumento del poder de Dios, no están al margen de la vida de oración y de ayuno. Son el recurso de Dios para vencer la impotencia que incapacita para el servicio cristiano. Cultivar nuestra fe, cultivar tu fe es sabio. Nos capacita ¿para qué? Para servir, para liberar a los oprimidos por la enfermedad, para vencer en la lucha espiritual. Es testimonio de vida para una generación incrédula y perversa. Es posibilidad de superación del atascadero de la vida cristiana, de la indisciplina, de la debilidad, del fracaso. La angustia que Jesús y el desafío de la cruz le esperaba en Jerusalén fueron encarados en la oración de Getsemaní y en la dependencia del Padre. Jesús salió vigoroso y victorioso. La pregunta que planteamos es: ¿cómo vencer la debilidad espiritual? Recuerde que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne o la naturaleza pecaminosa es débil. Inquieta no solo por la dimensión personal que involucra, sino por la trascendencia que reconocemos en el pasaje de esta ocasión. Pregunta: ¿cómo vencer la debilidad espiritual? La debilidad espiritual de la iglesia le incapacita para cumplir su ministerio en el mundo, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, anunciar el mensaje de salvación. Un reto queda frente a nosotros. Primero, la necesidad de cultivar nuestra vida espiritual y fortalecer así nuestra fe. El cultivo de la vida espiritual se da en la formación de hábitos, por eso se hace la indispensable formación de hábitos, de disciplina espiritual en tu vida. Una disciplina o un hábito del dar, la disciplina de orar, la disciplina de ayunar, la disciplina de la lectura diaria de la Sagrada Escritura, la disciplina del compañerismo y la disciplina del testimonio. Recuerden, dar, orar, ayunar, lectura diaria de la palabra, compañerismo y testimonio. Son las 6 disciplinas básicas en que todo cristiano ha de ser instruido.
Un objetivo alienta nuestro corazón: ser instrumentos en el reino de Dios, y esto no es posible sin una vida consagrada a Él, iniciando por dedicarle las prioridades de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestra vida. La lucha del reino de Dios es un enfrentamiento espiritual ante la enfermedad que destruye y el poder del maligno que domina. Los millones de hombres oprimidos y enfermos que habitan nuestras ciudades necesitan, sí o sí, del testimonio y el ministerio de una iglesia fuerte, fuerte en dar, fuerte en orar, fuerte en ayunar. Es la invitación que encontramos en la palabra y más aún, la exhortación de nuestro Señor a quienes desean ser sus discípulos. Un quinto y último punto: Jesús enseña a sus discípulos y resuelve la pregunta. Y recuerden la pregunta que hicimos. Y la pregunta que hicimos es: ¿cómo vencer la debilidad espiritual? Jesús enseña eso a los discípulos y vamos a resolver esta pregunta. La impotencia de los discípulos le preguntan a Jesús. Ante la impotencia de los discípulos de haber echado fuera el demonio de este niño que estaba afectado, este hijo de este hombre que estaba poseído por un demonio. Mateo 17 al 19 al 21 lo registra. Después los discípulos se le acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Jesús les dijo a los discípulos que necesitaban fe, incluso una fe tan pequeña como una diminuta semilla de mostaza. Pero eso no fue todo. Mucho antes de este incidente, el Espíritu Santo había conducido a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin tomar alimento alguno. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Para Jesús, echar fuera a ese terco demonio no era imposible. Si Jesús pudiera haber logrado todo lo que vino a hacer sin ayuno, ¿por qué ayunó? Conclusión, iglesia: el Hijo de Dios ayunó porque sabía que había cosas sobrenaturales que solamente podían ser liberadas de este modo. ¿Cuántas más debería ser el ayuno una práctica común en nuestras vidas? Si está usted preparado para llevar bendiciones sobrenaturales a su vida y liberar el poder de Dios para vencer cualquier situación, comience hoy haciendo que la disciplina del ayuno sea una parte de su vida. Será grandemente recompensado creyendo en el poder de Dios, viviendo la palabra de Dios. Oremos. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por tu palabra, por tu verdad. Quiero, Señor Dios mío, pedirte perdón por nuestra debilidad en la carne. Pedirte perdón, Padre bendito del cielo, por nuestra incredulidad. El problema número uno y el pecado más grande que está atravesando la humanidad es la incredulidad. Perdónanos, Señor, por el descuido espiritual, un descuido profundo, un descuido en la oración, un descuido en el ayuno, un descuido en el dar, una debilidad profunda en la carne y el cansancio. Padre bendito del cielo, perdónanos porque nosotros nos dejamos caer muchas veces en depresión, nos llenamos de tantas actividades, somos dominados por la naturaleza pecaminosa y eso afecta a nuestra vida. Perdónanos, Señor Dios mío, porque fallamos muchísimo en tener una disciplina de oración y de ayuno. Perdónanos porque hay un problema de una crisis generacional que tiene un desdén a lo espiritual, un desdén a la oración, un desdén al ayuno, un desdén a buscar de Dios, un desdén a la iglesia, aún buscar la iglesia, aún con todos sus defectos, con todas sus falencias. La iglesia sigue siendo un instrumento de Dios, donde Dios nos instruye, donde Dios nos guía, donde Dios nos habla de su palabra. Señor, perdónanos porque no hemos cultivado sus hábitos. Perdónanos porque hemos descuidado los hábitos del dar. Hemos descuidado los hábitos de orar. Hemos descuidado el hábito de ayunar, hemos descuidado el hábito de leer la palabra diariamente, de estudiar la palabra, de que veamos la revelación de Dios. Un hábito de tener compañerismo y el hábito del testimonio. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad y por nuestra tristeza. Dice, por eso decía David: devuélveme la alegría de la salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Señor, que busquemos tu presencia, que oremos, que ayunemos, que demos, que escuchemos tu palabra, que cultivemos todos los hábitos espirituales y llénanos de ti
para que nuestra vida diaria aumente la oración, aumente el ayuno, aumente el dar, aumente el testimonio, aumente la lectura y seamos edificados por ti. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Si tú me estás escuchando por primera vez y quieres verdaderamente que tu vida sea transformada y cambiada, recibe al único que te puede ayudar, a Cristo Jesús en tu corazón, para que sea sellado por el Espíritu Santo. Repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Oremos por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia, que dan sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia y para el sostenimiento de los hogares. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Recuerden siempre que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que haya disciplina en tu vida. Ordena tu vida. Dios te la ordena y el Espíritu Santo te la ordena. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.